Brother, ¿cómo están? Espero que anden fino, espero que anden bien. Y si no están bien, bueno, espero que no sea por esta razón que les voy a mencionar en este video, porque te aseguro que hay alguien que está pasándola hoy peor. ¿Por qué? Porque lo está llamando el mecánico y le está diciendo esto. Viste que no estás tan jodido. Mirá cómo está esta persona. Hermano, ¿por qué se dobla una biela? Vamos a hablar de eso en este video. ¿Por qué se dobla una biela? ¿Por qué se rompen las bielas? ¿Por qué pegan los bielazos? Y me voy a extender un poco porque la verdad, habría muchísimas cosas que analizar. Temperatura, fricción, inundación, entra líquido en los cilindros y desastre. Pero más allá de eso, voy a contar mi historia personal con las bielas. Yo compré el Asteroide, por cierto, saluden al Asteroide. Yo compré el Asteroide dañado, con el motor roto. Supuestamente había solamente quemado la junta de la tapa de cilindro, le entró agua al motor y el dueño anterior, no voy a reparar nada, lo vendo. Yo lo compré, pero yo no quise solamente quitar la tapa de cilindro. Yo desarmé el motor completo. Hay un video, análisis de motor se llama, aquí en YouTube, dura hora y media, cuando yo saqué el motor y lo analicé de punta a punta. Y aparte del daño ese que tenía de la tapa de cilindro, que la junta se había quemado, yo empecé a revisar todo de punta a punta el motor y me conseguí que anteriormente, de ese evento de recalentamiento anteriormente, había tenido un bielazo. Una biela se había roto y le había pegado al bloque. ¿Cómo lo supe? Porque le vi la soldadura que le hicieron al bloque. Ese bloque está por ahí. Yo cuando desarmo el motor, que yo veo esa soldadura, yo boté el motor. O sea, bueno, por ahí está tirado, pero yo eso no lo hago, nunca lo voy a hacer. En mi taller que llegue un vehículo desvielado y el bloque está roto, yo ese motor no lo voy a tocar, no lo voy a reparar. Ese es mi criterio. Ese ya tenía esa reparación hecha y yo ni siquiera lo quise armar, siendo mío. Yo lo boté a la mierda, compré otro motor. Cuando compro otro motor, estoy buscando otro motor, pues igual, de Astra. Necesitaba la tapa de cilindro, que también estaba un desastre total. Estaba necesitando varias cosas, aparte del motor, necesitaba otras cosas. Entonces, tuve la oportunidad de comprar un Vectra, que es un Astra mucho más nuevo, año 2011 por ahí, que está de baja. El Vectra estaba chocado y lo compré de seguro, de desperdicio, de pérdida total, no puede rodar. Yo saco el Vectra, le saco el motor para ponérselo a este, porque el motor sí lo podía usar. Y cuando saco el motor, tiene un bielazo. El bloque tiene un hueco así. Ese motor obviamente no lo usé, solamente usé la tapa de cilindro, pero miren la biela que le saqué yo a ese motor. Le falta el otro pedazo. El otro pedazo estaba pegado al cigüeñal, pero esto se rompió, se desprendió. Esta que te acabo de mostrar está doblada, pero esta fue mucho más allá. Esta se rompió, se separó, se hicieron dos piezas. Compro un siguiente motor, pero solamente el bloque, y ahí fue que empecé a armar todo. Entonces, de 3 motores, pues saqué uno. Ahora recibo otro motor en el taller de un amigo, no en mi taller, o mejor dicho, un amigo mío, Saturno Servicio, tiene su canal de YouTube. Recibe un vehículo en su taller, una camioneta que no es Chevrolet, que no es Opel, que no es nada que tenga que ver con el Astra, porque después de esto yo empecé a investigar cómo es posible que esto pase. ¿Cómo es posible que ya hay personas que tienen un procedimiento de reparación de bloque de Astra golpeado? O sea, tan común es tan normal que ya la gente tiene un protocolo para ese tipo de problemas. Ya estandarizaron una solución, pero nadie se ha preguntado por qué pasa esto. Nadie lo ha intentado prevenir. ¿Por qué se desviela? Bueno, porque eso es normal en esos motores, eso es lo que me han dicho. Entonces llega esta camioneta que es una Cherry Tiggo, nada que ver con Astra, nada que ver el motor, o sea, otra cosa, otro idioma, otro vehículo, otra gama. Y el antecedente que trae es que recalentó, quemó la junta de la tapa de cilindro, comunicó agua con aceite, lo llevan al taller
en el taller reparan el motor y nunca prendió. Entonces, ese mecánico con ese cliente tienen una discusión, el cliente saca la camioneta de ese taller y se la lleva a Saturno, que le encanta un problema. Saturno la recibe, yo lo desarmé, fui y lo ayudé, yo bajé el motor y lo desarmé, y a medida que empecé a desarmar, bueno, empecé a ver el desastre. Y ese desastre se resumió en esto. El motor tiene muchísimos otros problemas. Yo no me quise traer el motor para mi taller porque ya tengo demasiados cachivaches aquí. Por ahí tal vez más adelante grabo un video allá y se los muestro. Pero, ¿cómo es posible que esto pase? Ustedes han visto, a ver, déjenme su historia en los comentarios. Ustedes han visto esto en algún motor, que pase esto. Ahora, te hago la pregunta más profunda. ¿Habías visto esto en un motor? Una biela doblada, pero que sean dos bielas dobladas. Dos bielas dobladas, me saqué el premio Morocho, me saqué el premio Gemelo con ese motor, dos bielas dobladas. ¿Cómo es posible que pase esto, loco? ¿Cómo se dobla una biela? ¿Por qué se dobla una biela? ¿Qué carajo está pasando? Vamos a hacer un análisis, espero que no sea muy largo el video, pero de una te digo, de entrada te lo digo así. Mi conclusión siempre es hasta ahora que es por culpa del mecánico. Le metió la mano el que no debía meterle la mano y pasó esto. Con respecto al primer motor del Astra, al que yo le saqué, que tenía la cicatriz de la soldadura vieja, es más, te voy a enseñar el motor que lo tengo por ahí. No voy a sacar el cachivache este de aquí, esto es pura basura, por ahí pueden ver la soldadura. Soldaron por este lado, soldaron por aquel lado y por este lado, bueno, ahí sí no se ve, pero de este lado salió la biela y ahí tiene el parche puesto. Ahí se ve, le pusieron un pedazo de hierro y lo soldaron. ¿Qué le pasó a ese motor? No sé, nunca lo vamos a saber. Habría que viajar en el pasado y buscar a ese mecánico cuando estaba haciendo ese trabajo y decirle, no toques ese motor, yo vengo del futuro, yo quiero saber qué pasó. Eso no va a pasar. Me compré el otro vehículo. Cuando yo lo vi, que lo compré, yo nada más pensaba, ojalá que el que estaba manejando no se haya matado, no se haya estrellado, porque tenía un golpe brutal de frente, o sea, es una porquería el vehículo, todo arrugado, y tenía un bielazo. ¿Qué tiene que ver el bielazo con el choque? Un hueco en el motor, la biela que te acabo de enseñar, ¿qué tiene que ver eso con el choque? Nunca lo vamos a saber. No sé la historia, siempre que veo el vehículo, todavía lo tengo tirado por ahí y voy y le saco una pieza que pueda usar, porque ya no le queda, es más basura que otra cosa, es más chatarra que otra cosa. Pero, ¿qué tiene que ver el choque con el bielazo ese? Y este, de latigo, que te estoy diciendo, no sé qué pensaba el mecánico. O sea, no recibí yo el vehículo cuando se dañó, sino cuando ya otro lo tocó. Entonces, siempre para mí hasta ahora es culpa del mecánico. Porque el mecánico le metió la mano y hizo algo mal que no salió muy bien. O porque el mecánico ignoró algo que pudo haber prevenido. Entonces eso es lo que vamos a hablar en este video. Una biela se dobla únicamente por la contracción que recibe al intentar comprimir el cilindro cuando hay líquido adentro. Los líquidos no se comprimen. Si usted viene corriendo y se va a tirar para una piscina, usted de flechita, ¿no? Intenta entrar de flechita. Porque si usted se tira así como una ardilla voladora, usted cae así y te vas a dar un golpe tan fuerte como si cayeras al piso. Lo mismo pasa en la biela, porque los líquidos no se comprimen. Entonces, el pistón está subiendo, intentando comprimir la mezcla y resulta que hay líquido ahí y no lo puede reducir de tamaño, entonces el movimiento del cigüeñal lo recibe en la biela. El pistón está subiendo, intentando comprimir la mezcla aire-combustible que está ahí en el cilindro, pero lo que se consigue es líquido, el líquido no se comprime, entonces cuando el pistón sube, es como si golpeara con el concreto, no tiene hacia dónde subir porque tiene esa pared ahí y el giro que está dando el cigüeñal pues lo asume
es la biela. Esto es lo que sube. La biela se dobló aquí porque el cigüeñal le hizo palanca y esto no tenía a dónde subir. Estaba esto lleno de líquido. A veces se corta, a veces se rompe, como vieron ahí, pero también sufre el block porque esta pared, cuando sigue girando, esta pared llega a un punto que golpea a un lado porque no puede ir hacia abajo, sino que queda en esta forma sin forma, esta forma deforme, abstracta, y rompe el block. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se dobla una biela? Vamos a suponer que recalienta, se quema la junta de la tapa de cilindro, entra agua al cilindro, el cilindro se inunda de agua y como los líquidos no son comprimibles, pues pasa esto, ¿no? Esa teoría a mí nunca me ha pasado. Yo nunca he conocido a alguien, un mecánico, que me cuente que experimentó eso. Le llegó un vehículo, un motor que nunca nadie había tocado, o sea, un motor que estaba virgen, o sea, que no vamos a conseguir la huella de otro mecánico, y ese motor recalentó, comunicó agua con aceite, le entró tanta agua a un cilindro que se inundó y pasó esto. Eso yo nunca lo he visto, nunca me ha pasado y nunca he escuchado a nadie que le pase. Y que le pase en 2 bielas, menos todavía. Pero vamos a analizar qué pasaría, ¿no? Si entra agua al cilindro, es por un lugar de acceso. Se rompió la junta y por ahí hay un acceso hacia el cilindro. Las válvulas, 4 o 2 válvulas están cerradas, entonces el líquido queda atrapado ahí. Esto no lo puede comprimir y pasa al desastre. Pero, en mi opinión, por donde entró el agua también podría salir. El pistón está intentando comprimir y lo que hace es que empuja el agua por ese hueco por donde entró. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde hay más presión acumulada? En el sistema de refrigeración, es decir, en el radiador y en las mangueras, que es por donde circula el agua, o en el cilindro. Porque si el agua entra al cilindro, es porque la presión es más alta que la presión que ejerce la compresión. El sistema del radiador maneja una presión de 30 psi y esto de 150 hasta 200 psi. Entonces, que entre tanta agua tiene que ser porque si tengo una compresión de 150, bueno, la presión en el radiador es de 200 psi, es mayor y vence a esta presión y puede meterse para acá. Si entran gotas para sabotear el proceso de combustión y sentimos que hay una falla, sacamos la bujía y vemos gotas ahí. Eso sí pasa, más que todo cuando apagamos el motor. El motor apagado, no hay compresión, ahí sí tengo presión acumulada, no tengo presión en el cilindro, ahí sí podría entrar por acá, pero entran gotas. Nunca he visto que entre una cascada, entonces yo eso, la verdad, lo descarto por este análisis. Tengo la mente abierta para que, bueno, un día llegue y yo diga, mira, primera vez que me pasa, entró tanta agua que... Pero mientras no lo he visto y no analizo, mi análisis me dice que eso no puede pasar. Otra razón sería un recalentamiento tal en la biela que pierde el tratamiento térmico y se dobla. Yo, si me siguen, yo tengo desarmado un motor de Honda Pilot, que es un motor 6 cilindros, y de 6 cilindros fundió 4 bielas, fundidas, y las bielas salieron derechitas. Lo que pasa es que perdieron el tratamiento térmico, están negras como un carbón, están por ahí en algún lugar, bien organizadas en algún lugar que no sé cuál es, pero están negras como un carbón, porque se recontrafundieron. El cigüeñal de la medida estándar lo rectifiqué y se fue a la última medida. Y después tuve que hacerle un trabajo en la rectificadora, que es como una radiografía, como unos rayos X, para ver si estaba partido por dentro.
de la recalentada que se pegó ese cigüeñal, de la recontrafundida. Los residuos de biela fundida se los tuve que quitar al cigüeñal con una pala, con un destornillador de pala, porque estaban incrustados. Nunca había visto unas bielas tan fundidas. Te repito, de 6 bielas, 4 se fundieron, salieron negras como un carbón, pero derechitas. Entonces, recalentamiento y fundición por ese lado, nunca lo he visto. He visto motores muy recalentados. He recibido motores a lo largo de mis años de experiencia, motores recontra hiper fundidos, recalentados. Por ejemplo, me llama el cliente, me dice, loco, recalenté el vehículo y yo sé que se quemó la junta de la tapa de cilindro porque le quité el envase de refrigerante y es puro chocolate. Es agua con aceite mezclado, una emulsión. Y yo le digo, bueno, tráelo al taller, a ver qué tanto fue. Y cuando llega está recontrafundido, múltiple emisión, derretido, esas cosas sí las he visto. Y le pregunto al cliente, loco, ¿y qué tanto lo recalentaste, no? Me dice, me llevo a la casa, llevé así hasta mi casa, no me importó nada. El motor recalentó tanto que hasta se apagó y no prendió más nunca. Y lo desarmo y están los pistones recontra recalentados, anillos. O sea, se ve un rastro de una excesiva temperatura, un daño muy grave por excesiva temperatura. Y las bielas derechas. Entonces, en fin, descartando todo esto, ¿cómo opino yo, según lo que estoy analizando, que se doblan las bielas? Te voy a dar el ejemplo del Astra. Cuando yo desarmé el Astra, lo que me conseguí. Loco, de todo esto que te estoy diciendo, de todo, de la Pilot, del Astra, del Vectra, bueno, de esto no, pero de todo esto tengo evidencia en mi canal de YouTube. ¿Dónde está exactamente ese video donde yo mencioné esto? No sé, del Astra son como 15 videos, de la Pilot son como 5 videos. He hablado muchísimo de esto. Y estas cositas que te estoy resaltando en algún momento las mostré. Entonces, si te pones a buscar en un día de eso que te tiras un maratón de videos, vas a ir encontrando esta información que te voy dando pues en su respectivo episodio. Cuando yo desarmo el Astra, que estoy analizando, el Astra tenía 3 inyectores de este color y un inyector de este color. O sea, tenía 3 de este y 1 de este. Yo me puse a investigar y en efecto los que usa el Astra son estos inyectores. Y esto es de otro vehículo. ¿Qué pasó? Se le dañó uno y el tipo dijo, bueno, yo tengo otro por aquí, vamos a ponerle este. Entonces tenía 3 de uno y 1 de otro. Hoy en día, que me he estado dedicando bastante a la inyección, que tengo el Astra y estoy haciendo servicio de inyectores, me llega un vehículo que tiene estos inyectores. Yo comparo el número de partes y es el mismo inyector. De este vehículo son los inyectores. Saco los inyectores, son de un Chevrolet Meriva 1.8. Los banqueo en la máquina y nada que ver. Los del Astra llenan muchísimo más que los del 1.8, pero muchísimo, llenan el doble de capacidad que el 1.8. Entonces imagínense a una computadora intentando ajustar la mezcla por igual en los 4 cilindros. En uno estoy inyectando una cantidad y en otro no. Este vehículo viejo, el Astra, es un vehículo viejo, no tiene un OBD2 tan avanzado, más bien tiene OBD2 de casualidad y tiene un buen OBD2 para esa época, pero no es tan modernizado, ni siquiera tiene el cuerpo de aceleración electrónico. Entonces la computadora puede ajustar la mezcla, pero no la puede precisar individualmente entre los cilindros. Tiene un sensor de oxígeno que le dice, a la mezcla le falta combustible o a la mezcla le sobra combustible, es rica o es pobre, y la computadora no puede saber que uno de los inyectores es diferente, no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué hace? Ok, si le falta mezcla, yo le aumento el ancho de pulso a todos los inyectores, y si le sobra mezcla, yo le bajo el ancho de pulso a todos los inyectores. Pero estos dos
no pueden recibir la misma orden, el mismo comando, porque donde inyecten más, este va a inyectar siempre muchísimo más que este. Y donde inyecte menos, este siempre va a inyectar muchísimo más que este. Entonces, hacer que este inyecte como este sería que este inyecte menos y este inyecte más y balancearlo en algún lugar. La computadora no tiene capacidad para eso. ¿Qué tiene que ver esto con una biela rota? Que la computadora, sintiendo el déficit de combustible, empezó a ampliar el ancho de pulso cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que un inyector lo llevó al límite, se puso a chorro y se dobló la biela y rompió el pistón y rompió el bloque. Rompió la biela, rompió todo. Esa es mi teoría conspirativa de lo que pudo haber pasado en ese motor. Porque tenía ese tema con los inyectores. Compro el Vectra. El Vectra es el mismo motor, exactamente el mismo motor, y tenía 4 inyectores como este. Entonces yo digo, bueno, el Vectra es mucho más nuevo, los 3 inyectores y medio que tiene el Astra, pues los boto y le pongo los 4 del Vectra, que son inyectores más nuevos, ¿no? El Astra 99, el Vectra era 2011, le pongo esto. Esos inyectores yo los banqueo, no los voy a montar de una vez, y menos teniendo la máquina. Los banqueo, y había un inyector también a chorro y otro que se trancaba. El que se trancaba le pegaba golpes y reaccionaba. Entonces ahí voy ya teniendo como que un patrón repetitivo. En estos dos motores, que los dos tuvieron un bielazo, tenían un problema con los inyectores. Ese tema lo solucioné fue pues de los 3 inyectores verdes del Astra y los 2 inyectores buenos del Vectra. De esos 5 saqué los 4 que andaban más o menos mejor. Debería comprar los nuevos, pero ahora me llega este caso con la Tigo, y cuando yo desarmo el motor, le saqué más de 1 litro de combustible al múltiple de admisión. Saqué el múltiple de admisión, más de 1 litro de combustible le saqué. Desarmo o sea, tenía más gasolina adentro, más nafta que aceite. Desarmo el motor, loco, cuando saco las bielas, es más, ojalá están jodiendo tanto con la inteligencia artificial y todo eso, y no han podido hacer como uno grabar un olor. Ojalá pudieran ustedes oler esto. Huele a puro combustible. Cuando las destapé, estaban inundadas. Donde debería haber aceite, era combustible. Entonces el motor estaba inundado de combustible. ¿Por qué? Yo no sé qué pasó ahí. Yo lo que sé es lo que estoy viendo y lo que me cuenta el cliente, que obviamente el cliente me pone pues una historia a favor de él. Se puede saltar por inconsciencia o conscientemente, se puede saltar cualquier dato, entonces yo me tengo que sujetar a lo que estoy analizando. El motor es un desastre, loco. Es el segundo motor más desprolijo que he visto yo que reparan. El primero fue el del Astra y ese es el segundo. Tiene cosas ridículas. Yo después tal vez se los enseñe, pero te digo, la tapa de cilindro, por debajo donde van las válvulas en la cámara de combustión, marcaron ahí 1, 2, 3, no sé qué sentido tiene eso, pero maltrataron todo. Todo estaba marcado como un cavernícola horrible. Yo le saco los inyectores, porque ese motor no lo vamos a reparar, está tan hecho mierda, no por un daño natural de recalentamiento ni de pérdida de aceite, no, sino porque hicieron unas rectificaciones sin sentido y la rectificación hecha no se puede deshacer. Vamos a comprar otro motor, pero igual yo me quedo con la curiosidad. ¿Qué carajo pudo haber pasado aquí? Me traigo los inyectores al taller, los banqueo, son estos inyectores, los banqueo y ninguno de los 4 inyectores funciona. Están trancados los inyectores, ¿no? Les mando presión, les mando pulso y no botan nada. Les hago el ultrasonido, les hago servicio solamente para probar y ahora sí llenan perfectamente. Lo iba a mostrar, pero se me hace recontra larguísimo el video y ya tengo muchísimos videos haciendo eso. Agarrando un inyector que no sirve, le hago el servicio y vuelve a servir. Y hablo muchísimo de servicio de inyectores, de la máquina, de la entonación y todo eso. Entonces, si quieren saber de eso, aquí en el canal deben haber por lo menos 10 videos hablando de eso. Y ahí vendrán más. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la biela rota? Los 4 inyectores no funcionan. Me imagino al mecánico armando el motor, monta el motor, lo va a prender y no prende.
como es mecánico, él sabe por su experiencia que no prende porque le falta combustible. Entonces, ¿qué hacemos? Lo estimulamos, lo forzamos a prender, le tiramos un teterazo de combustible puro, de nafta, de gasolina pura por la misión, y cuando hago eso le doy a prender y intenta prender, combustiona. Entonces le tiramos un poquito más y le tiramos un poquito más. Había rastro de combustión, los cilindros se ve el carbón reciente, un hollín nuevo que acababa de haber combustión, pero nunca prendió, y de tanto tirarle líquido, el motor se inundó y pasó esto. Hermano, en conclusión, te puedo hablar horas y horas de esto. Usted ve aquí estos huequitos que tiene aquí la biela, son galerías de lubricación. De eso, ¿cómo se lubrica? Aquí el cigüeñal, en esta parte, ¿cómo se lubrica? La biela tiene un mecanismo para eso. A esta no se lo veo, tengo que ponerme a analizar. Pero eso yo todo lo tomo en cuenta. Todo lo tomo en cuenta. Actualmente estoy preparando un curso de reparación de motores y me estoy enfocando más en esto, en el análisis de las galerías de lubricación para visualizar cómo el motor va a lubricar y en función de eso entender cuál es el verdadero aceite que ese motor debería usar. No es que el que recomienda el fabricante. ¿Hasta cuándo decimos esa tontería? Ningún fabricante recomienda aceite. Ningún fabricante te recomienda aceite. La casa matriz donde venden el vehículo le pegó un sticker porque se casó comercialmente con una empresa local. Pero el fabricante del vehículo no te dice que le eches el aceite tal, de la marca tal. Eso es mentira. Entonces hay una ingeniería que estipula eso y nosotros la aplicamos entendiendo mucho cómo se lubrica ese motor. Ese taller va a estar listo para el año 2024, así que si usted está viendo este video en el año 2024, bueno, escriba un correo a Mecánica Sin Tontería y le hacen llegar la información. Ese curso, perdón. Entonces, loco, esto para mí es el primer factor que influye en una biela doblada. Un mecánico que no sabe lo que está haciendo, que se pone a inventar, a hacer disparates, intentando solucionar un problema, ocasionando otro mayor. Te repito, para mí, este motor no prendía porque los inyectores no inyectaban. El mecánico empezó a estimular combustible. Podría pensar que quitó las bujías y le echó combustible directo, porque, loco, para que se doblen dos bielas, nunca había visto dos, he visto una y he visto una biela rota, pero dos. Les recomiendo, no subestimen el servicio de inyectores, háganlo una vez al año, o el servicio de entonación. Eso es a lo que me dedico yo en mi taller, servicio de afinación y mantenimiento a la inyección electrónica. Una biela doblada, bueno, es lo más triste que te puede pasar, porque cuando sucede de manera espontánea, es así: vas en la vía, sin ninguna falla, sin ningún problema, sin ningún nada, y de repente, y sale la biela volando por el block. Rompe el block y se sale el pistón. ¿Por qué pasó eso? No se sabe. Se lleva el vehículo al taller, el cliente pasa el estrés, pasa ese trauma, aceptación, vive ese duelo, al final reparan o compran otro motor, pero nadie se pone a analizar qué fue lo que pasó. Yo siempre me lo pongo a analizar y siempre termino aquí. Si a usted le llegó a pasar esa desagradable experiencia, o si usted conoce a alguien que le pasó, pregúntele si antes de ese evento le había hecho servicio a los inyectores o había tenido algún chiste que tenga que ver con los inyectores, y te va a decir que nunca le había hecho servicio a los inyectores, o que se había dañado un inyector y ya había tenido un problema, el mecánico lo resolvió de alguna manera. Te aseguro que esa va a ser la respuesta, porque yo eso siempre lo pregunto y esa es siempre la respuesta. Luego te envío un abrazo, nos vemos en el siguiente video.